Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy iniciamos un nuevo viaje hacia la historia de los judíos en el este de Europa. Por eso esta sección se llama Al este de nuestra historia y el quien nos va a guiar por ahí es Mati Zweig. ¿Qué tal, Mati? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por invitarme. Bueno, este viaje vamos a iniciarlo por un país, por una que hoy en día se conoce como Belarus o Bielorrusia, y que reunió en su momento en las ciudades que hoy en día forman parte de este país a muchos de los judíos y de las juderías más importantes, ¿no? Sí, no solo de las juderías más importantes, sino que un poco, empezando un poco por lo que voy a hablar más adelante, era el país más judío de toda Europa del Este al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Respecto a su población, ¿no? Eran cerca del 16% de la población en todo el fin del siglo XIX y al empezar la Segunda Guerra Mundial era el 40% de todos los judíos de las ciudades y había lugares como Minsk, que es la capital, que llegó a tener hasta un 50 y pico por ciento de judíos. O sea que realmente si hubo alguna vez una zona eminentemente judía era esta, ¿no? Y me imagino que el idioma más hablado en la zona era el yiddish. Era el Yiddish y depende en qué parte de Bielorrusia estabas, si estabas del lado del Imperio Ruso, si estabas del lado polaco. Entonces ahí hablaban también, pero ellos tienen también la lengua bielorrusa, aunque es verdad que hace 100 años atrás más que nada se hablaba a nivel de los pueblitos y todo eso y un poco en la ciudad, pero hablaban también bielorruso, hablaban también ruso, hablaban polaco. Y entre ellos en yiddish, pero así como hubo en Ucrania en los años 20, hasta billetes que estaban escritos en ucraniano, ruso y yiddish. Y en Bielorrusia había en belarruso, ruso e yiddish también. Billetes y monedas. Increíble, ¿no? Estamos hablando de los años 10, 15, 20. Bueno, pero empiezo por el principio. La historia de los judíos de Bielorrusia comenzó más o menos de lo que se sabe en el siglo VIII, en el 700 y pico, y los judíos vivían en todas partes de la moderna Bielorrusia. Como te decía, a fin del siglo XIX eran casi 1 millón, o sea, casi el 15% de la población. Luego de la Primera Guerra Mundial, en la guerra soviético-polaca, que hubo una cosa así en el año 19 y 20, Belarus se dividió entre Bielorrusia del Este, bajo ocupación soviética, ya estaba el comunismo, y la del Oeste, bajo Polonia, que ahí quedaron enganchados dentro de lo que era Polonia unos 400.000 judíos que pasaron a ser parte de ese país, incluyendo por eso mismo también Shimon Peres y otra gente que cuando nacieron era un pueblo polaco y hoy en día son un pueblo bielorruso, ¿verdad? Ujú. Y bueno, como te decía, el 40% de la población urbana al comenzar la Segunda Guerra Mundial eran judíos y estaban las ciudades más importantes, estaban Minsk, Gomel, Megilov, Pinsk, Bobruisk, Vitebsk y otras más. Con la anexión soviética de 1939, los judíos pasaron a ser unos 1.170.000 y de ellos más de 800.000 entre los años 41 y 43 que estuvieron los nazis, fueron asesinados en el Holocausto. Hoy en día en Belarus quedan oficialmente unos 14.000 judíos, pero como te imaginarás, gente que tiene raíces judías, mucho más, se calcula que son 40, 50.000 más. ¿Y por qué lo sabemos eso? También porque yo estuve trabajando en la embajada y ahí ves que viene gente que no tiene nada que ver ni con las instituciones judías ni con nada, pero de repente se le da por ver si pueden hacer aliyá y vienen con los papeles y son judíos. Ujú. Gente que no estaba conectada a nada, hay muchos así.
También por distintas razones, porque se acuerdan de que la abuela les contó, fueron a buscar los documentos y resulta que sí, etcétera. Desde el año 1990, cuando empezó la Gran Aliyá hacia Israel, hasta hoy en día, en 35 años, llegaron casi 80.000 judíos de Bielorrusia a Israel. Y en total, si tomás con todos los halutzim y todos los que vinieron de los años 20, más de 100.000 judíos de Bielorrusia llegaron a Israel. Desde el punto de vista histórico, tenés un montón de lugares judíos importantes, por ejemplo, todas las yeshivot de la liturgia lituana, o sea, los Litvishe, ¿no? Pero que estaban en el territorio bielorruso, como la yeshiva Smir, que su paralelo en Jerusalén es una yeshiva gigantesca, o Volojin, que ahí mandaban de toda Europa a estudiar ahí a los muchachos de la yeshiva. Y es verdad que ellos religiosamente estaban a la sombra del gran hermano, que era justamente en un país chiquito, en Lituania, que a Vilna o a Vilnius se le llamaba la Jerusalén de Lituania. Entonces muchos pasaban de Yeshivot de Bielorrusia a Vilnius, a Lituania, porque ahí era como el máximo de ser un judío religioso, ¿no? Pero dentro de Bielorrusia mismo, en su historia, ellos fueron pioneros del judaísmo hasídico, y tenés también el Baal Shem Tov, pero en esa época de fines del siglo XIX, principio del XX, hubo mucho miedo de pogromos, y muchos escaparon hacia Estados Unidos o hacia Sudáfrica, por ejemplo. A Sudamérica también, pero en menor cantidad. A partir del 1900 y con el advenimiento de la Escalá, o sea, de convertirse al laicismo y ser más abiertos, y el socialismo, por supuesto, muchos se secularizaron y se dividieron entre los bundistas, el partido del Bund, o sea, que decía que tenía que desarrollar la cultura judía, pero no hacer alianza a Israel, socialistas, o sea, había bundistas socialistas, había bundistas menos socialistas, había de todo, y los sionistas, que estaban mayormente agrupados en lo que se llamaba Poalei Zion. Y en toda esa época, de principio del siglo y los años 20 y 30, y todavía una gran efervescencia cultural que estaba basado más que nada en todo lo que es la cultura yiddish, y el teatro yiddish y los diarios en yiddish, y es una cantidad impresionante, y porque además al yiddish se lo veía más como un idioma revolucionario y al hebreo más como un idioma burgués, el idioma, digamos, de los reaccionarios, de los conservadores, de los que leían la Torá. ¿Ok? Entonces, por eso lo más importante para el judaísmo laico, entre comillas, era el yiddish. Ahora, en 1919, cuando empezó esa guerra que te decía, la soviética polaca, muchos judíos se pasaron al ejército rojo y al comunismo. Y en realidad una especie de respuesta al antisemitismo polaco, y además ellos vieron que el comunismo, por ejemplo, como ideología, prohibió el antisemitismo. Entonces era muy atractivo para las masas judías. Ahora, después siguieron estando ahí dentro como soviéticos, y en el año 41 que entraron los nazis, vinieron con los famosos Einsatzgruppen, que eran los grupos de choque, de asalto, y solo ellos, dentro de Bielorrusia, tenían 5.000 soldados que estaban solamente dedicados a cazar y matar judíos. Eso es lo principal que hacía. El holocausto fue terrible. Fíjate que murieron más de 800.000 judíos en Bielorrusia, o sea, más del 15% del total de todos los judíos que murieron en el holocausto murieron en Bielorrusia. Quedaron los que quedaron. Eh, por ejemplo, en 1979 ya habían quedado 136.000 judíos. 10 años después, ya cuando se estaba por caer la Unión Soviética, quedaban 112.000. Después se abrieron las puertas, salieron más que nada a Israel, pero también a otros lados. Hoy en día quedaron 14.000. Tú me dijiste que tenías familiares de Brest. Hoy en día Brest pertenece o Brisk, como le decían los judíos,
pertenece al lado belorruso, también hay una linda comunidad. Ahí hay una cosa muy interesante que todos los años, muy bien, que creo que es en abril, hay una especie de un desfile tipo carnaval, pero que no es carnaval, es un desfile de las nacionalidades, se llama, en el que desfilan todo, desde lo ucraniano, lo ruso, lo gitano, esto, lo otro, y también los judíos. Y la comunidad judía desfila ahí. Yo estuve el año pasado. Es hermoso, docenas de miles de personas vitorean, cada uno con sus bailes, con sus ropas, y incluso te voy a contar algo increíble. Mientras estábamos haciendo el desfile que iba desde el centro de la ciudad hacia la ciudad vieja, que es una ciudad vieja muy al estilo de las ciudades polacas, digamos, con edificios del siglo XIX, XVIII, y miles de personas victoriaban y muchos gritaban desde los costados en ruso, Naye, Naye, o sea, nuestro, nuestro. O sea, cuando nosotros pasábamos, nos estaban diciendo, nosotros también somos judíos. Ujú. Increíble, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. realmente emocionante. E incluso hay mucha gente que no judía, pero como veían que era la comunidad judía, te saludaban y te gritaban Shalom, Shalom. Ujú. O O sea, sea, hay antisemitas, por supuesto, siempre hubo en todas partes, pero Bielorrusia no es en general antisemita para nada, incluso tienen una gran valoración por los judíos y por el pasado que tuvieron. Y además es el país que menos, de lo que se sabe, menos personas fueron colaboradoras con los nazis de toda Europa. Y además tuvieron la mayor cantidad de partisanos. Entonces hasta hoy en día ese trauma tan grande, porque murieron 800.000 judíos y también muchos belorrusos no judíos, hasta hoy en día, o sea, nuestra frustración a veces es que el gobierno habla del holocausto belorruso cuando hay ceremonia, en vez de hablar del holocausto judío. Nosotros sacamos, por supuesto, siempre ponemos acento en el holocausto judío, pero también se entiende de que es parte de un holocausto más grande en el cual Bielorrusia perdió el 25% de toda su población en la Segunda Guerra Mundial. Y hoy en día hay comunidades, hay una asociación de comunidades judías y además que hay como 70 comunidades judías por todo el país, pero ahora cuando te digo 70 o 80, yo qué sé cuánto, es gracioso porque puede ser comunidad como Minsk, que ponele que tenga, no sé, 10.000 personas, por decir algo, 8.000, y tenés un pueblo que se está a 150 kilómetros de acá, que se llama Rechiza, que tiene un pasado judío espectacular, pero hoy en día quedan 20 judíos. Eso también tiene comunidad, tienen representantes en la ujú. Asociación de Comunidades Judías. Supuesto, dentro de unos años, la mitad o más de esas comunidades van a desaparecer. Pero es muy, muy interesante todo lo que sucede acá y lo que sigue sucediendo a pesar de que quedan pocos judíos y siguen teniendo también mucha relación hoy en día. Todos tienen parientes y amigos en Israel, todos tienen hijos o nietos, muchos incluso tienen pasaporte israelí, han ido a vivir allá, luego se volvieron para acá, porque yo qué sé, porque vivieron toda la vida acá y vuelven para acá. Hay de todo un poco, en eso no se diferencian de otras comunidades del mundo. Bueno, eso más que nada como base de lo que te quería contar. Bueno, la verdad que es una historia apasionante porque aparte, como tú bien señalabas, marca diferencias con otros países o zonas de ese área, ¿no? De que, por ejemplo, el tema de los colaboracionistas con los nazis que fueron mucho menos que, por ejemplo, los ucranianos, ¿no? Que sí tenían una buena participación de colaboración. O Eh, los lituanos o los polacos, Ujú. que Y eso se ve la diferencia, porque cuando uno va a los países bálticos, y yo voy mucho, porque cruzo con el auto, o sea, yo tengo derecho a cruzar con el auto. Hoy en día un belorruso tiene como se dice, todas las fronteras cerradas, tiene prohibido pasar hacia Occidente, a menos que tenga un permiso especial de Europa o algo.
Entonces voy a Vilnius, a Vilna, la capital de Lituania, y tanto Lituania como Letonia, Estonia menos, ahí nosotros como judíos tenemos ahí un problema grande, porque ellos levantan calles y estatuas a gente que le llama patriota porque luchó contra la ocupación soviética. Pero muchos de ellos eran colaboracionistas con los nazis. Ellos te dicen, no, nosotros no lo vemos así, nosotros lo vemos como patriotas que se negaron a ser parte de los soviéticos, pero nosotros como judíos decimos, pero este hombre era colaboracionista con los nazis, ¿de qué lado están ustedes? Y bueno, y eso en Bielorrusia no lo tenés, incluso desde el punto de vista de la educación del pueblo, hasta hoy en día un niño de 15 años va, compone flores y habla del desastre y del holocausto que hubo en la Segunda Guerra Mundial y te habla como si se hubiera terminado la guerra ayer de tarde. O sea, la educación antinazi y de haber ganado la guerra, ahora tuvimos la ceremonia de los 80 años, sigue estando viva en la memoria de cada familia acá. Es algo impresionante. Ujú. Bueno, supongo que a otros niveles Bielorrusia sí que tiene problemas, por lo menos con Europa Occidental, ¿no? Con lo que hablabas de que para las fronteras ya tienes que poner un visado especial a menos que seas personal diplomático, como en tu caso. No sé si te sientes cómodo para hablar de ese tema o cómo se ve desde Israel. No, simplemente voy a hablar de hechos, ¿ok? En el caso de Bielorrusia es diferente al caso de Rusia. En Rusia hay miles de sanciones por lo que, más que nada, no que antes no hubiera, pero especialmente desde el 22 por la guerra entre Rusia y Ucrania. En el caso de Bielorrusia, las sanciones fueron en forma escalonada, puestas cada vez más y más, desde el año 2020 por un proceso eleccionario que hubo aquí y que fue considerado en el mundo, así como hoy en día consideran el proceso de Maduro, por ejemplo. Entonces, el Occidente le puso muchísimas restricciones hasta llegar a un nivel en el cual el año pasado todavía pasaban gente incluso hasta octubre, noviembre, todavía pasaban belorrusos con sus autos de chapa belorrusa, y hoy en día hasta eso está prohibido. Hoy en día pueden pasar solamente por autobús y solamente aquellos que tengan todavía los sellos de permiso para entrar en Europa, que cada vez son menos, porque hace años atrás recibieron por 5 años y se les va terminando. Ujú. Entonces, o sea, no tienen en realidad nada contra la persona particular que quiere pasar, pero han cerrado todo. Incluso se ven cosas, para mí, desgarrantes, porque, o sea, el que sufre es el pueblo, de todos los subas de precios y todo. A ambos lados de la frontera vos ves kilómetros y kilómetros de camiones parados esperando para pasar, alimentos, electrodomésticos, de todo un poco, y van de a poquito recibiendo los permisos y entonces se acumulan ahí durante semanas, están parados no sé, incluso hasta les pusieron, eh, como se dice, baños químicos para que puedan estar ahí durante días enteros. Y eso lo ves del lado bielorruso y también del lado lituano. O sea, también del lado lituano vos pasás y hay kilómetros de camiones parados esperando para pasar y poder Para tener algún pasar tipo a de... Belarus, Y a la inversa, y a la inversa, o sea que es... claro. O sea, hay ciertas cosas, teóricamente, por ejemplo, las sanciones no cubren ni alimentos ni medicamentos, por ejemplo. Y sin embargo, en los hechos hay un montón de líos, ya no se pueden importar autos, un montón de cosas. Por eso el mercado automotor acá, en Minsk, por ejemplo, en todos lados, ya se está convirtiendo prácticamente en 100% chino, porque es lo que compran, autos chinos, autos rusos. Cada vez tienen menos posibilidades, ya se dejaron había fábricas de autos de japoneses, coreanos en Rusia o en Bielorrusia, se cerraron todas.
Ujú. Bueno, esta es una historia, la historia de los judíos en el este de Europa que vamos a recorrer junto a ti en próximas Ujú. entregas. Hemos empezado por esta que ya que la has titulado el país más judío de todo lo que vamos a recorrer. Así que, Si te parece, voy a agregar cuál es la situación actual. vale, dime. Entonces, así, la situación actual es que hay, fuera de la Asociación de Comunidades Judías, hay 4 tendencias religiosas con sinagogas. Por ejemplo, en Minsk. Increíblemente, en toda la ex-URSS no hay, por ejemplo, reformistas. Pero ¿dónde sí hay? Acá en Minsk. Y es, quisiera decir, por lo que he visto hasta ahora, que es tal vez la que tiene más cantidad de gente. Con un rabino, se llama Gregory Abramovich, y luego hay, por supuesto, Chabad, que también tiene su capacidad de llamamiento y en los Hagim llega a ponerle hasta 140, 150 personas, y si no, un número menor para ir a rezar, etcétera. Y luego tenés 2 lituanos, es decir, había un lituano con su interesante sinagoga muy antigua que se llama Dauman, y de esa sinagoga, con ese rabino lituano, se pelearon, hicieron 2 grupos de lituanos, muy judíos, y ahora hay otro más que no tiene un lugar permanente, pero que está construyendo algo nuevo, y está eso, o sea, en total son 4. Y además están los rabinos de Chabad por todo Bielorrusia. Yo estuve hace 2 meses, o 2 meses y medio, en la apertura del nuevo centro comunitario y sinagoga de Megilov. Ahora, vos ves ese edificio nuevito, con todo lo que tiene adentro, súper moderno, y vos decís, bueno, en esta ciudad deben haber por lo menos 20.000 judíos, pero es una ciudad de 400 judíos. O Ujú. sea, es indudable que Chabad son un movimiento muy, pero muy optimista. Porque es verdad, ellos hacen para los judíos y también hacen para la comunidad en general y hacen, yo qué sé, pueden hacer un salón con computadoras y curso de computadora para todo el que quiere y paga. O sea que, pero así construyen y así siguen. Y estaba el rabino principal, Berlazar, de Moscú, el rabino principal de Rusia, vino especialmente de Moscú a Bielorrusia a inaugurar ese lugar y vinieron rabinos de todos los países de la ex-URSS. Increíble, ¿no? O sea, se sigue construyendo a pesar de que no sube la cantidad de judíos. Ujú. Bueno, tendremos oportunidad de hablar de todas estas peculiaridades de los judíos del este de Europa en estos tiempos ya del siglo XXI. Esto ha sido la primera entrega. Muchas gracias, Mati Zweig, y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias Jorge, y hay muchas cosas interesantes y espero que nos volvamos a ver.